Muy buenas noches, apreciados estudiantes de la asignatura Macroeconomía, Grupo A del programa Administración de Empresas de la Universidad Francisco de Paula Santander. Hoy nos encontramos a jueves 21 de octubre del año 2021 y es grato, ¿no? Es grato estar aquí al frente de ustedes con el fin de llevarles pues estas clases de macroeconomía, que espero entonces sean del total agrado y que logren ustedes entender cada uno de estos temas. Se procuran hacerlo de una forma sencilla y que logren pues allí entender. Un momento, por favor, allí. Vamos a ver. Ok. Ok, muchachos. Entonces vamos aquí rápidamente. Nicolás Antunes. ¿Dónde está? Listo, no está. No, está mal. Rolón. Jesús David Rolón. Presente. Listo. Joan Ramírez. Presente. Joan. Ok. Diner. Presente. Muchas gracias, qué bien. Eri Ramírez. Sí, señor. Ok. Continuamos. Vencioranic. Jensi. Presente, profe. Ok. Angie Vega. Presente, profe. Muchas gracias. Miguel Mauricio. Miguel Mauricio, ¿no está? Es Miguel Mauricio. Eneida. Eneida. Presente. Presente. Gracias. Ok. María Camila. Presente, profe. Muchísimas gracias, señorita. Juliana. Presente, profesor. Muchas gracias. Daniela Pavón Parada. Hola, profe, buenas noches. Presente. Sí. Muy buenas noches, qué gusto tenerte aquí en la clase. Princesa, Ana Gabriela. Presente, profe. Muchísimas gracias. Tania. Tania. Tania Paola no está. Tania Paola no está. Allí. Continuamos. Emerson. Emerson Adrián. Juan Andrés. Presente, profe. Muchas gracias, hombre, Juancho. Kevin Jaimes. Buenas noches, presente, profe. Muchísimas gracias. Lizeth Gabriela. Lizeth Gabriela. Presente. Muchísimas gracias, señorita. Margaret. Presente, profe. Muchísimas gracias. Continuamos. Astrid. Presente, profe. Muchísimas gracias, señorita Astrid. Juan Camilo. Presente, profe. Muchas gracias. Karen. Mercedes Hernández. Karen no está. Continuamos con Grecia. Presente, Grecia. profe. Ok, muchas gracias, Grecia. Silvia. Presente. Silvia Juliana. Ok, muchas gracias. Joan Vargas. Presente, profe. Ajá, qué bien, hermano. Eso es así que se saluda, hermano. Daily Camila. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches. Nailet. Presente, profe. Ay, qué bien. Bien, 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 Nailet. Carol. Presente, profe. Carol. Profe, Ay, Emerson dice que se le bien. fue la luz. Ah, se le fue la luz. ¿Dónde está Emerson? Acá se le fue la luz, sí. Ya está. Se fue. Ok, listo. Continúo con Caridad. Caridad. ¿Dónde está Caridad? Caterine. Caterine no está. Listo, Caterine no está. Entonces lo colocamos acá.
Yelitza Celis Camarón. Presente, profe. Ay, qué bien, sé que bien, me alegra bastante. Hernando Rivera. Presente, profe. Muchas gracias. Nasli, ella está en camino hacia el trabajo, salió tarde, entonces está camino a la casa. Entonces, camino a la casa, está lloviendo. Ok, listo. Entonces ahí ya lograron ustedes apreciar quiénes son los que faltaron. Por ahora no han llegado. Nicolás, no sé qué ha pasado con Nicolás, Miguel Mauricio, Tania, Emerson, que se fue la luz. Karen, pues estará trabajando, no sé. Caridad, Caterine Soiré y Nail Nas. Ok, entonces por allí ya empezamos en esta parte. Y ahora ustedes sí logran apreciar la presentación allí. Permítame un momentico, vamos aquí. Ok, entonces, bueno, vamos a mirar esa clase de macroeconomía. Si logran observarme o no me logran observar allí la presentación. A ver. Sí, profe. Entonces, por favor, entonces, ¿y logran ver la siguiente presentación o solo está en la primera? La presentación, profe. O sea, pero yo estoy en la segunda página. ¿Ustedes todavía siguen en la primera o están en la Sí, segunda? en la segunda. O sea, ¿ustedes logran ver temas, inflación, desempleo, política monetaria y política fiscal? Sí. Sí, señor. Ah, ok, listo. Entonces, ya qué bueno. Entonces, muy buenas noches, apreciados estudiantes. Hoy estamos pues bueno, ya habíamos dicho, jueves 21 de octubre del año 2021 y esta asignatura es de macroeconomía, ¿no? Entonces, nosotros en macroeconomía, pues hemos visto, o sea, la comprenden pues varios temas de los que logran ustedes apreciar allí en el tablero. Ya logramos apreciar lo que era el Producto Interno Bruto, que es la sumatoria de los bienes finales y servicios que se ofrecen al interior de una economía durante un periodo de tiempo determinado. Y aparecen también otros temas, como la inflación. La inflación es un tema pues, macroeconómico, igual que el desempleo. Y vemos que pues, existen allí teorías en los que pues, el comportamiento entre la inflación y el desempleo es eso, pues, tratan esto por medio de las autoridades de manejar porque pues, lo que produce el efecto de uno puede causar repercusiones en el otro. Allí, en relación a la inflación, pues la inflación se puede percibir cuando el nivel de los precios de una economía se incrementa de un periodo a otro. Entonces podemos ver de un mes a mes o de este día, por lo menos estamos mirando lo que es octubre del año 2021 comparado con octubre del año 2020 o la inflación corrido del año, que es lo que va entre el 1 de enero hasta ahorita, pues de acuerdo con los últimos datos que sean de octubre, entonces se tomará en cuenta lo que es el año corrido de la inflación. Pero la inflación, pues es un asunto que no es manejado en Colombia, no es manejado por el DANE. El DANE maneja, son otras cifras, el DANE se encarga simplemente de realizar una serie de encuestas a los hogares, a las empresas, a los establecimientos de comercio. Ellos, y esas encuestas, pues finalmente, pues salen unos datos y esos datos son analizados para mirar cuál es el comportamiento que pues, va teniendo la economía. El DANE se encarga no de la inflación, el DANE se encarga del IPC, y el IPC es el índice de precios al consumidor. Allí en el índice de precios al consumidor, pues lo que hacen es recoger información, recoger datos, recoger de los precios de unos bienes y unos servicios que hacen parte de la canasta familiar de Colombia. En la actualidad, pues esa canasta de bienes y servicios está conformada por 443 bienes y servicios, de acuerdo con los últimos cambios que tuvo allí con el DANE. Entonces, el DANE se encarga de recoger información. DANE no se encarga de manejar la inflación. Ellos lo que hacen es, de acuerdo con el comportamiento que van teniendo 23 bienes y servicios, es que pues, pueden salir unos datos en los que se puede manifestar es los precios se están incrementando o los precios se están disminuyendo. El momento en que esos precios empiecen a incrementar, ya se puede tomar en cuenta como si se estuviera presentando un fenómeno inflacionario. Pero para controlar la inflación está el Banco de la República, que es la autoridad colombiana, la autoridad monetaria
definido por la Constitución Política de Colombia. Aquí ahorita, pues más adelante vamos a buscar lo que es el artículo 371, el artículo 372 y el artículo 373. El desempleo también corre por cuenta del DANE. El DANE lo que hace es tomar unas encuestas para preguntar si las personas se encuentran laborando, si se encontró laborando la semana anterior. Entonces ellos hacen una serie de encuestas para mirar si las personas se encontraron laborando, si trabajaron por lo menos una hora a la semana. Allí si una persona va y hacen la encuesta, estamos diciendo si la semana pasada, por lo menos Daniela Pavón para trabajó una sola hora y por ese trabajo fue remunerado, o sea, por eso que trabajo fue remunerado, se toma en cuenta como si fuera una persona empleada, aunque ahorita más adelante vamos a apreciar lo que son las fórmulas que también emplea el DANE para hacer este cálculo. También viene lo que es la política monetaria, y la política monetaria está a cargo del Banco de la República. En la economía, pues hay una cantidad de dinero que debe circular. Esa cantidad de dinero que debe circular está dado en monedas y en billetes, y esa cantidad de dinero es lo que se llama oferta monetaria. Entonces, cantidad de billetes que están circulando en una economía. Cuando esa cantidad de dinero pues se incrementa, allí ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues se van a presentar fenómenos inflacionarios. Va a haber más dinero circulante en la economía, por ende las personas van a tener más dinero en el bolsillo y con ello van a salir a comprar más bienes y servicios, y al salir a comprar más bienes y servicios provoca que el precio de los mismos se incremente, originando problemas inflacionarios. Para ello, cuando se presentan estos problemas inflacionarios, el Banco de la República debe intervenir a través de una serie de instrumentos, dentro de los que encuentra la tasa de interés, dentro de lo que se encuentra el encaje bancario y lo que se encuentra las operaciones de mercado abierto. Ya la política fiscal le compete como tal es al gobierno central, al gobierno en la actualidad pues está a cargo del presidente Iván Duque Márquez, y ellos a través de lo que son impuestos y lo que son bueno, allí tiene dos componentes, incrementa los impuestos o el gasto público, entonces a través de gasto público o a través de impuestos ellos empiezan a manejar lo que es la política fiscal. Ok, allí entonces, pero lo que pasa es que antes de ver la inflación, sí me gustaría ver primero lo que es el IPC, y no creo que lo tenga, no creo que lo tenga en esa presentación, así que vamos a retornar un poco. Y ustedes, les había dejado a ustedes una tarea que eran los 443 bienes y servicios. ¿Sí lo lograron conseguir o no? Sí. Ah, ok. ¿Con quién tengo el gusto? Perdón, vamos a mirar acá. Vamos, desempleo, porque hay desempleo, búsqueda de desempleo. Vamos a mirar rápidamente para mirar si en esa presentación aparece lo que es el IPC, porque yo no quiero que me confundan lo que es inflación con desempleo. Allí, por lo tanto, pues vamos rápidamente. Buscamos IPC, Dani. Ok, buscamos IPC, Dani, y vemos qué son las cifras que nos vienen dando. Por ahora, pues vamos aquí en la parte inicial y le damos una nueva diapositiva. Entonces, y en ella, pues vamos a copiar ok, y vamos a mirar qué viene siendo un momento acá. Ok, listo. Entonces vemos el momento. ¿Qué lograron conseguir de la canasta? Entonces, IPC, índice de... Pues una lista bastante larga, profe. Ah, qué bueno. Entonces lograron conseguir una lista bastante larga. Allí, entonces, índice de precios al consumidor. Ok, eso es lo que viene siendo el daño. Ok, vamos apreciando acá, vamos a rápidamente, busquemos por aquí
acá. Acá tienen que tomar esa moza es como de tipo académico, en ese momento no, pero siempre cuando vayan a tomar de pronto una imagen o alguna información, siempre es bueno como saber de qué es lo que se trata, ¿no? O sea, para que pues, siempre eso como que vienen, existen lo que son los derechos de autor, para que después no vayan ustedes a tener inconvenientes, ¿ok? Entonces acá rápidamente entonces vamos a mirar también lo que es una definición por parte del DANE. Aquí tenemos que pues el DANE pues, es la entidad encargada en Colombia de pues hacer la recopilación de lo que es a través de unas encuestas. Esas encuestas las realizan en todo el país, ¿no? Pues de ciudades en los cuales se aplicaban estas encuestas, ¿no? Entonces tomaban inicialmente las 7 principales capitales del país, después las 13 capitales, ya después tomaron, ahorita finalmente no solo 32 capitales, sino tomaron aparte de las 32 capitales, otras ciudades que son intermedias sin ser capitales, con el fin de realizar esta serie de encuestas. El DANE lo que hace es encuestar, una encuesta en los hogares, y esas encuestas no la hacen del total, no la hacen de todos los bienes y servicios que están en la economía. Una economía tiene más de 443. Toma en cuenta, de acuerdo con estos 443, mira cuál es la conducta que tienen los precios. Entonces, hacen encuestas sin tomar en cuenta la estratificación, o sea, no se concentran solo en centros comerciales, no solo van al Ventura Plaza, no solo van al Jardín Plaza, no solo van a Unicentro, no solo van a los locales del centro, van a todos, no a todos, pero sí por lo menos una serie de establecimientos que se encuentren en cualquier barrio de la ciudad, no solo en el centro, también van a los barrios, estrato 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ellos lo que necesitan es tener en cuenta cuál es el comportamiento de los precios que se están dando en dicha economía. ¿Qué nos pueden mostrar acá con el DANE? Vámonos acá con el índice de precios al consumidor. ¿Qué nos dice índice de precios al consumidor, actualización metodológica, viene una serie de información, que es una medida del cambio, variación en el precio de bienes y servicios representativo del consumo de los hogares del país conocido como canasta. Entonces están diciendo precios, allí lo que hacen es comparar un periodo con otro periodo. Bueno, acá entonces, mirar. Entonces vemos acá lo que es octubre del 2021. Ok, ellos lo que hacen es comparar. Entonces ustedes ya por lo menos allí conocen las fórmulas. Entonces ellos van y miran el comportamiento que tienen esos 443 bienes y servicios, el precio que tienen ahorita es en este momento, en este mes, y lo comparan con el periodo inmediatamente anterior. Entonces allí pues ustedes recordarán lo que es esta fórmula de la variación porcentual. Así si vemos que un precio en este momento, en este mes, tiene un precio de 1.200 pesos, y si en el mes pasado ese precio no estaba a 1.200 pesos, sino estaba en 1.100 pesos, allí se está dando lo que es una variación en el precio. El DANE, ¿qué es lo que hace? Lo que hacen es empezar a recoger la información de los precios de estos 443 bienes y servicios y lo compara de un mes, como está ahorita, con el mes inmediatamente anterior. Allí podemos apreciar que es una forma de calcular. Y allí ustedes con ello pues podrán apreciar cuál fue la variación porcentual que se presentó entre un mes a otro mes. Pero también no solo lo hacen este cálculo
comparándolo un mes con el mes anterior, sino comparamos porque es que cada mes presenta una estacionalidad distinta. Habemos meses en los que están dedicados a lo que es la temporada escolar, lo que son los primeros meses del año, enero y febrero por allí. Hay meses en que se dedican por lo menos lo que es el Día de la Madre. Allí vemos lo que es el mes de mayo, el mes del padre, el mes de junio. Entonces, hay una periodicidad distinta, por lo que cuando ustedes por lo menos van a realizar este cálculo, entonces también van a tomar en cuenta cómo se encontraban los precios, no solo en el mes anterior, sino en los meses en el año anterior. Entonces, aquí podemos apreciar, entonces, de acuerdo con ese ejemplo que estamos ubicando, que el año, en el mes de octubre del año 2020, los precios se encontraban en 950 pesos y en la actualidad por lo menos se están pasando a 1.200 pesos. Allí se está presentando una variación y ellos lo que procuran es mirar qué ocurrió en este mes de octubre del año 2020 con respecto a octubre del año 2021. Pero no solamente pues toman cuenta por lo menos esos cálculos, lo que es el DANE, también la otra forma de calcularlo es lo que va el año corrido. Entonces ellos empiezan, permítame acá que está como un pequeño, a mirar cuánto es que estaban estos precios en el mes de enero del año 2021, aquí desde el 1 de enero, entonces cuánto estaban en el mes de enero del año 2021 y cuánto por lo menos ha crecido por lo menos hasta este mes, que es de octubre del año 2021. Entonces podemos apreciar por lo menos un ejemplo que estuvieran en 1.000 pesos. Ok, entonces ellos tienen allí pues estas tres formas de realizar estos cálculos, lo que es mes a mes, lo que es el mismo mes con respecto al año anterior y lo que viene siendo pues el comportamiento que va corrido de todo el año. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver. Jóvenes. No, profe. Ok, entonces allí vemos, entonces sabemos que el DANE no calcula la inflación, el DANE simplemente lo que hace es recopilar una fuente, una información, unos datos. Vemos que pues es una variación del cambio entre bienes y servicios representativos. Cuando estamos hablando de representativos, estamos hablando de la canasta familiar, estamos hablando de los 443, están hablando de unos cambios en los precios. Ellos, de acuerdo con las encuestas, bueno, o sea, el precio promedio en el mes de octubre del año 2021 de un bien estuvo en 1.200 pesos. ¿Cuánto estuvo en el mes de septiembre del mismo año? Entonces estuvo en 1.100 pesos. Ellos hacen allí lo que es la variación porcentual. Y recuerda muy bien entonces los datos de la variación porcentual. Entonces aquí podemos apreciar para realizar entonces octubre del 2021. ¿En cuánto estaban en octubre del 2021? En 1.200 pesos. ¿Cuánto estaba en septiembre del año, digámoslo acá, septiembre del año 2021? Habíamos dicho que eran 1.100 pesos. Ok. Y ustedes ya recuerdan entonces lo que es la fórmula de la variación porcentual, que es el periodo actual que viene dado por 1.200 pesos, le restamos el periodo anterior que viene siendo 1.100 pesos, lo que nos da, le ponemos un paréntesis allí, me falta poner un paréntesis adicional aquí al iniciar. Después, entonces lo vamos a dividir en el periodo anterior y lo que lo da, pues lo vamos a pasar entonces en porcentaje. Entonces acá tenemos la cifra y la pasamos en porcentaje y entonces nos pueden decir que entre el mes de septiembre del 2021 al mes de octubre del 2021 se presentó una variación en los precios del 9,09%. Pero allí también nosotros tenemos la cifra. Entonces este es el mes a mes. Vamos a también conseguir la cifra, lo que fue del octubre del 2021 y el octubre del año 2020. En el año 2020 se encontraban, de acuerdo con los datos que tenemos acá, en 950 pesos. ¿Listo? Y allí entonces, de acuerdo con ello, pues también irá a salir la variación. Entonces es igual a más el periodo menos el periodo anterior, lo dividimos en el periodo anterior. Ok. Y permítame, me falta ubicar un paréntesis.
Ok, creo que 2. Y nos da entre el año anterior, que fue el periodo de octubre del año 2020, al periodo de octubre del año 2021 se presentó una variación muy grande que fue del 26,32%. Pero ellos también adicionalmente pues lo hacen es lo corrido del año. Entonces van y toman la información de cuánto es que se encontraba en enero del año 2021. Enero del año 2021 y lo van a calcular con el mes de octubre del 2021. Entonces en octubre ya sabemos que son 1.200 pesos. Enero creo que habíamos dicho que eran 1.000 pesos. Y logramos también realizar entonces la misma variación porcentual. Entonces más valor actual menos el valor anterior dividido en el valor anterior, me falta el paréntesis, y esto es lo que nos da, entonces lo multiplicamos por 100 y ubicamos pues 2, les digo fue el 20%, entonces se presentó una variación en lo corrido del año, entonces allí es donde nos dicen, en lo corrido del año, pues, el incremento de los precios estuvieron dados en el 20%, en lo que es de ese mes de octubre comparado con con el mismo mes del año anterior, el comportamiento fue del 26,32%, y lo que es el mes a mes, entre septiembre y octubre, el comportamiento estuvo en el 9,09%. ¿Qué más nos dicen acá la página del IPC, del DANE? Esta canasta se define a partir de la encuesta nacional de presupuestos de los hogares, ENPH, que el DANE realiza cada 10 años. La última se realizó entre julio del año 2016 y julio del año 2017. ¿Para qué sirve el DANE, el IPC? Para medir los periodos de inflación. Ellos, el DANE, le reitero, el DANE no calcula la inflación. El DANE lo único que hace es mirar cuáles son los precios que están en estos bienes y servicios de una canasta familiar. Comparar la economía colombiana con los otros países, de acuerdo al comportamiento que nos da de los precios de esta canasta de bienes y servicios, el DANE también va a compararla con, pues, bueno, perdón, pueden servirse para compararse con otros países, cómo estará Venezuela, cómo estará Perú, cómo estará Ecuador, cómo estará el comportamiento de los precios en Argentina. Entonces, sirve como un punto comparativo. Entender la evolución de la situación económica del país y realizar la proyección. Entonces, ese también es esto, mirar cómo es que se encuentra el país en la actualidad, de acuerdo con esas cifras que van siendo recopiladas por parte del DANE. Hay que mirar porque esta división del gasto creo que cambiaron. Toca ver qué tan actualizada está esta página, pues es el DANE, pero hay que ver la última metodología que se tuvo en cuenta. Listo. Así se calcula el IPC. Cada mes el DANE registra el precio de los 443 artículos de la canasta, entonces está actualizada. Para eso visita diferentes canales de distribución en las 38 ciudades del país. Esas 38 ciudades son 32 ciudades que son capitales. Anteriormente, antes de esta metodología del año 2019, no eran las 32 ciudades del país. Ahora ya la extendieron y tiene una mayor cobertura. Ya por lo menos esto, Cúcuta, pues siempre como el segundo, el tercer periodo siempre ha estado allí, pero ahorita se incluyen todas las 32 capitales del país, más 6 ciudades adicionales, que son ciudades que tienen pues una tendencia también para numerosa en número de habitantes, y con ellos pues puede tener un comportamiento ahí en la economía. Entonces por eso también son calculadas, entonces no solo 32 ciudades, sino son 38 ciudades del país, 32 capitales, más 6 ciudades intermedias, en donde los colombianos adquieren bienes o servicios. Eso incluye, ¿qué más incluye? Las tiendas de barrio, incluye los supermercados, incluye las plazas de abastos, las grandes superficies, lo que vemos Metro, Éxito, Olímpica, pues la tienda, pues, establecimientos especializados en la venta de artículos y en la prestación de servicios. Una vez se registran los cambios de precios, si suben o si bajan para cada artículo en la canasta de bienes y servicios, se calcula la variación entre un periodo y otro. Y es lo que estamos pues, mencionando allí, de acuerdo con estos datos que teníamos en torno a lo que es este IPC. Vamos a mirando varias información que nos puede mostrar la página del DANE. La variación del IPC del total nacional.
que nos muestran aquí. Vienen las ciudades, vienen los ingresos, la división del gasto. No sé si esté cargando. No me aparece ninguna. Indica el cursor sobre los puntos de la gráfica para ver el dato correspondiente. Vamos a mirar periodicidad. Esta es una periodicidad mensual, año corrido, 12 meses o anual. Entonces, pues, digamos del año corrido, bueno, no me permite tener más información. Vamos a mirar acá, año corrido no me permite. 12 meses. Vamos a mirar cuál fue el comportamiento en los 12 meses. No sé si de pronto al darle consultar aquí. Bueno, anual. La inflación anual, entonces, ¿en cuánto está? Bueno, allí no nos permitió, entonces, hacer el cálculo, lo que es el DANE en torno con estos visor de datos. Ustedes pueden ir pues, revisando pues, cada una de estas páginas con el fin de ver cómo es el comportamiento de los bienes y servicios, de los precios de los bienes y servicios. Hay un boletín técnico, hay un comunicado de prensa, hay una presentación, índice de precios al consumidor, tomando en cuenta el año 2020. Miremos acá el boletín técnico, este documento. Índice de precios al consumidor, agosto del año 2021, variaciones total nacional entre agosto del 2021, del 2020 a agosto del 2021. Entonces vemos el comportamiento que se está entre estos 2 meses. Entonces lo que le estaba explicando allí con el mes de octubre del año 2021 correspondiente al 2020, aquí se están haciendo lo que es ese comportamiento. Viene la cifra mensual, viene la cifra del año corrido y viene la cifra anual. Entonces el mensual es entre el mes de agosto, o sea, la variación que tuvo el mes de agosto con respecto al mes de septiembre, y el año corrido, en lo que va pues entre enero hasta octubre, bueno, en ese momento hasta agosto, y la variación anual. Entonces el comportamiento que tuvo entre agosto del año 2020 y agosto del año 2021. Entonces podemos apreciar los datos, que la variación mensual estuvo en el orden del 0,45%. La variación del año corrido, pues tenemos en cuenta unos datos allí del 2020, que estuvo en el 1,12, se incrementó al 3,93, y la variación anual, que es lo que fue el mes de agosto del año 2020, estuvo en 1,88, y en el año 2021, en agosto, estuvo en 4,44%. Comportamiento de la variación mensual del IPC según divisiones y subclases. En el mes de agosto del año 2021, el IPC registró una variación del 0,45% en comparación con julio del año 2021. 3 divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional, 0,45%. Entre ellos están los alimentos y bebidas no alcohólicas, los restaurantes y hoteles, y por último la educación. Por debajo se encontraron el transporte, los muebles y artículos. Pero vamos a incrementar un poco lo que es esta... vamos a incrementarlo para que ustedes logren apreciar ya por lo menos las cifras y la pueden ver allí en sus computadores. ¿Listo? Aparecen unas divisiones de gasto, y esas divisiones de gasto pues vienen dadas por alimentos y bebidas no alcohólicas, y tiene un peso allí, los restaurantes y hoteles y la educación, que fueron los que estuvieron por encima. Aparece un total y aparecen otras divisiones de gasto como el transporte, como los muebles y artículos para el hogar y la conservación ordinaria del hogar, los bienes y servicios diversos, la salud, las bebidas alcohólicas y el tabaco, el alojamiento, el agua, la electricidad, gas y otros combustibles, la recreación y cultura, prendas de vestir y calzado, e información y comunicación. Y allí pues ellos pues van presentando pues este informe. Era como mostrar más bien o buscar una serie en los cuales nos empezaran como que a mostrar una definición, es una parte conceptual en torno al IPC. Vamos a mirar qué más nos aparecen allí. Resultados del año corrido, pues allí nos aparecen qué es lo que ocurrió en el año corrido entre enero y agosto. ¿Sí ves? Cuando estamos hablando de enero y el año corrido es lo que va transcurrido. Si estamos hablando ahorita del año 2021, año corrido, entre lo que va entre el 1 de enero hacia el 21 de octubre.
y viene entonces el comportamiento que va teniendo la economía, el comportamiento que tienen esos precios en ese periodo de tiempo. Variación en contribución de las subclases en el año corrido, allí entonces van apareciendo cada una de la información, pues bueno, miren los resultados anuales, variaciones y contribución de las subclases del gasto, según niveles de ingreso por criterio absoluto. Entonces, es algo interesante también que nos muestra por lo menos esta serie de encuestas que realiza, en los que miran, por lo menos hacen una categorización, y esa categorización viene dada por pobres, por vulnerables, por clase media y por ingresos altos. Se entiende por criterio absoluto el aplicado al caracterizar los hogares de acuerdo con un nivel de ingresos preestablecido. Allí, pues, cuando realizan el DANE, pues preguntan, ¿usted se encontraba trabajando? Entonces, bueno, en el momento en que se hace la encuesta, la que es el desempleo, y cuál es la serie de ingresos que tiene. Entonces, bueno, son personas que se encuentran trabajando y tienen ingresos por un salario mínimo. De acuerdo con esta información, ellos van acomodando pues esta información, esos datos, y lo ubican dentro, si se encuentran entre la pobreza, entre la vulnerabilidad, entre la clase media o los niveles altos. Son varios las medidas adoptadas para la recolección de información del IPC en el marco de la coyuntura sanitaria por el COVID-19. El 16 de marzo el DANE implementó un conjunto de medidas en los procedimientos de recolección de información, teniendo en cuenta la contingencia por el COVID-19 y los lineamientos y recomendaciones de protección sanitaria establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. En cuanto a la recolección de información del IPC, las medidas adoptadas fueron: se limitó la visita tradicional y toma de información a la cobertura de las fuentes ubicadas en el radio de movilidad individual, a pie o en bicicleta. O sea, se limitó del personal en campo desde su domicilio con el fin de evitar el uso de transporte urbano o masivo. Entonces allí les tocó o a pie o en bicicleta. Recolección de vía telefónica, recolección por medio de consulta en página web, recolección de información usando el correo electrónico y uso de los registros de precios de algunas de las cadenas más importantes del país dedicadas al comercio al por menor. Información provista por lógica en el marco de un esfuerzo especial con el fin de complementar la recolección a cargo del personal del DANE. Entonces, son estrategias que utilizaron con el fin de pues, evitar una mayor propagación allí. Vienen porcentajes de registros, fuentes que permiten el cálculo del IPC según el mecanismo implementado. Ven allí entonces pues, esta información, cuáles son las que fueron realizadas la visita tradicional en los hogares, las que fueron por llamadas telefónicas, las que fueron por correo electrónico, por página web, por registro de grandes retails. Y allí entonces pues es una serie de información, de boletines técnicos que toma en cuenta el DANE con el fin de, pues, de recoger esta información. Entonces, lo importante con ello es pues, conocer que pues, el DANE toma esta información de acuerdo con los 443 bienes y servicios de la canasta familiar que esté vigente. Ellos es unas encuestas que hacen cada 10 años y eso por lo menos van a permitir el cambio de la canasta, en los cuales van a ingresar unos bienes y van a salir otros por cuanto son ya bienes que no van a ser parte del consumo de cualquier familia. Entonces, ahí lo importante es conocer que los 443 bienes que aparecen allí son bienes que cualquier familia puede adquirir. Entonces, es importante tenerlo allí. ¿Qué es el IPC? Es la parte que yo quería como llegar. Es un indicador que permite medir la variación porcentual promedio de los precios al por menor entre dos periodos de tiempo. Ya podemos apreciar de acuerdo con los ejercicios que logramos realizar. Entonces, dos periodos de tiempo viene siendo octubre de 2021, septiembre de 2021, octubre de 2021, octubre de 2020, octubre de 2021, enero 2021. Entonces vemos en dos periodos de tiempo de un conjunto de bienes y servicios que los hogares adquieren para su consumo. Ese conjunto de bienes y servicios son los que hacen parte de la canasta del familiar. La variación del precio de un bien o servicio es la suma ponderada de la variación del precio del artículo en las ciudades investigadas. En la actualidad se tienen que son 38 ciudades en las cuales se realizan estas series de encuestas. La unidad de observación, el establecimiento de comercio al por menor que vende algún bien o servicio de consumo final
para los hogares del país. Entonces vemos que cualquiera de esos establecimientos, independientemente se encuentren en un estrato 1, un estrato 2, un estrato 5 o 6, son visitados por el DANE. Entonces ellos tomarán de acuerdo la muestra, mirarán cuáles son los establecimientos que irán a visitar con el fin de ir a recopilar esta información del comportamiento de los precios. El universo de estudio. Todos los establecimientos de comercio al por menor ubicados en el área urbana que distribuye bienes y servicios de consumo final y que son demandados por los hogares del país. Además incluyen colegios, viviendas en arriendo y en hospitales. Allí entonces, como vemos, que dentro de esos 443 bienes y servicios existen unas categorías. Existen las categorías que son la educación, existe la categoría que son los servicios de salud. Por lo tanto, allí también van a ser incluidos, aparte de establecimientos comerciales, los que son los colegios, las viviendas en arriendo y los hospitales. El tipo de investigación, encuesta que combina muestreo probabilístico y no probabilístico. La periodicidad, realizan encuestas tipo mensual. Entonces, por lo que logran apreciar, no pueden entonces de pronto decir, no, este año no vamos a tomar encuestas, porque ellos lo que vemos, lo que podemos apreciar es cuál es el comportamiento que se tiene en el mes de octubre comparado con el mes de septiembre de ese mismo año. Para ellos necesitan realizar las encuestas en el mes de octubre de este año 2021. Para ellos se necesitaron tomar encuestas en el mes de septiembre del año 2021. Entonces, por eso, la periodicidad es mensual. El periodo de referencia es el mes cuando se recolecta la información. El periodo de observación son de 20 a 22 días hábiles por mes. El periodo base del índice está en diciembre del año 2018. La cobertura geográfica, 38 ciudades: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Pasto, Cúcuta, Cartagena, Neiva, Montería, Villavicencio, Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Riohacha, Santa Marta, Armenia, Sincelejo, Ibagué, y un agregado nacional. Entonces allí las demás ciudades son como comprendidas con agregado nacional. Es porque quizás pues no tienen como el mismo peso que las ciudades capitales descritas anteriormente, y por lo tanto pues ellas son agrupadas en un solo compendio, que son las ciudades de Yopal, Inírida, Puerto Carreño, Arauca, Leticia, Mitú, San José del Guaviare, San Andrés de Tumaco, Buenaventura, Barranca Bermeja, Río Negro, Quibdó, San Andrés y Mocoa. Esas ciudades que aparecen allí pueden ser capitales o pueden ser ciudades intermedias, pero que pues no le dan el mismo peso. Lo que hacen es agruparla y es como decir, es una sola ciudad en la que se realiza ese tipo de encuesta. Entonces vemos en la parte superior un número de ciudades que son un poco más grandes, y las otras son unas ciudades que van agrupando y se llaman agregado nacional, entonces comprendido por unas ciudades. Cobertura socioeconómica. Allí entonces no se toma en cuenta entonces lo que son la estratificación 1, 2, 3, 4, 5, sino se toma más por niveles de ingresos. Son pobres, son vulnerables, son clase media o son de ingresos altos. Desagregación total nacional, 22 ciudades capitales, entonces pudimos apreciarlas anteriormente, y un agregado de otras áreas urbanas. Niveles de ingreso para el total nacional, estructura fija, nivel divisiones, hay 12 divisiones y hay 42 grupos. Hay 84 clases de gasto y hay 188 subclases. Forma de cálculo, variante a los índices del tipo las PAIRS, que utiliza razones geométricas en el nivel básico y promedios aritméticos ponderados en los niveles agregados. Componentes de la estructura, nivel fijo y nivel flexible. El nivel fijo aplica el índice asociado a una ponderación de gasto fijo y se actualiza a partir de encuestas de ingresos y gastos. Se compone por 4 categorías de gastos, que son división, grupo, clase y subclase, y un nivel flexible que se modifica por cambios en los patrones de consumo. La información que ofrece es recolectada sobre una gama amplia de artículos y se actualiza con mayor rapidez que el nivel fijo. Permite el uso del promedio geométrico y está compuesto por artículos y subvariedades. Canasta de referencia, la encuesta nacional del presupuesto de los hogares, realizada entre el año 2016 y 2017, es lo que toman en cuenta allí. Esa canasta por seguimiento de precios, conjunto de bienes y servicios representativos del consumo final de los hogares y cuya variación de precios alimenta el cálculo del índice, y población de referencia para la construcción de la canasta, hogares particulares, excluye a aquellos hogares colectivos. Bueno, viene que es un índice, es un indicador estadístico pues, que permite establecer las variaciones en el gasto del consumo final promedio de los hogares.
atribuido exclusivamente a los cambios en el nivel general de los precios entre dos periodos de tiempo determinado de un conjunto de bienes y servicios adquiridos por la población de referencia hogares para su propio consumo. El grupo de ingresos en el IPC, clasificación de carácter técnico en el cual la población de referencia, los hogares, se divide en 4 grupos por medio del análisis del ingreso per cápita y el uso por criterio absoluto que permite la comparabilidad internacional. Los grupos de ingresos ahora son hogares pobres, vulnerables, de clase media y de ingresos altos. Esos fueron unos cambios fundamentales que tuvo el DANE, pues entonces para poder entonces realizar lo que son comparativos internacionales. Anteriormente no eran pues agrupados de esta manera y por lo tanto pues en vista pues de realizar un comparativo, entonces fue distribuido pues, a partir del año 2019 en hogares pobres, vulnerables, de clase media y de ingresos altos. ¿Qué es una tarifa? Son los precios de los bienes o de los servicios que son fijados por un número muy restringido de productores o distribuidores. Los productores o distribuidores pueden influir en los hábitos de los consumidores, fijando las tarifas en el segmento del mercado según las características de los consumidores. Por ejemplo, los que se dan con los servicios públicos. Y allí por lo menos se termina pues ese boletín técnico que pues quería era como mirar qué era lo que nos iban a mostrar como en una serie de definiciones. Pero lo principal aquí es tener en cuenta que el DANE no calcula inflación. El DANE lo único que realiza son encuestas a los hogares, a los establecimientos de comercio, a los colegios, a las droguerías. Allí entonces podemos apreciar a los hospitales. Realizan una serie de encuestas para mirar cuál es el comportamiento que van teniendo los precios y los comparan entre dos periodos, ya sea con el mes inmediatamente anterior, ya sea con el corrido del año o ya sea con el mismo mes, pero del año inmediatamente anterior. Y ellos pues agrupan eso de acuerdo con pues si son pues familias pobres o si son familias vulnerables o si son familias de clase media o si son familias de clase alta. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? A ver, jóvenes, los escucho. Daily, Joan, Silvia, Grecia, Eneida, Fernando, Juan Camilo, Yelitza, Kevin, Lisette. No hay preguntas. Entonces, allí entonces, eso era lo que tenía que ver, es lo que tenía que ver con el IPC. Continuemos entonces. Ya estamos con el IPC y vamos a mirar la siguiente, que es la inflación. Ok, para mirar la inflación, vamos a tomar en cuenta, a ver si acá se encuentra ok. Vamos a tomar en cuenta, nos vamos para aquí ubicar artículo 371 de la Constitución Política de Colombia. Bueno, ahí aparece el Banco de la República, Constitución Política, miremos este que es. Ok, artículo 371, Constitución Política de Colombia. El Banco de la República, que es nuestro Banco Central, bueno, ejercerá las funciones de banca central. Estará organizado como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica. Ellos tienen autonomía, ellos no dependen del gobierno central, ellos no dependen de lo que de pronto logre decir ni el presidente Iván Duque, ni de pronto lo que logren decir los ministros, ellos no van a depender, ellos tienen autonomía. En la Junta Directiva pues sí van a tener presencia allí algunos miembros, pero el Banco de la República como tal toma las decisiones de acuerdo con cuando se reúne la Junta Directiva del Banco de la República y ven qué es lo más conveniente para la economía en Colombia. Entonces, está organizado como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa. Ellos son autónomos allí en su parte administrativa. Ellos son autónomos en el uso de sus recursos.
y ellos son autónomos pues en estas partes técnicas con el hecho para poder entonces realizar los estudios, sujetos a un régimen legal propio. Ellos tienen su propio régimen legal. Serán funciones básicas del Banco de la República, y aquí es donde tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: regular la moneda. ¿Cuál es la moneda colombiana? ¿Cuál es la moneda de curso legal? A ver, ¿cuál es la moneda colombiana? Los escucho. El peso colombiano, profe. Claro, entonces el Banco de la República es el que se encarga de regular la moneda colombiana, regular el peso. Allí entonces, como ellos necesitan regular el peso, van a mirar cuál es la cantidad de dinero que debe circular en una economía, cuál es la cantidad de billetes y monedas que deben circular en una economía. De acuerdo con ello, ellos están encargados de regular la moneda. Ellos lo que tienen que tomar en cuenta es si la moneda se está depreciando o la moneda se está apreciando. Entonces, para empezar a mirar, entonces, pues aquí podemos ver que por lo menos el dólar en Colombia pues ha ido incrementándose. De pronto llegó un momento a llegar a los casi 4.000 pesos. Llegó en un día a estar en los 4.000 y el mismo día logró pues disminuir. O sea, y ha tenido allí como fluctuaciones. En la medida en que pues incremente el dólar en Colombia, tenemos que dar más pesos por dólar, quiere decir que nuestra moneda está perdiendo valor. Tenemos que dar más pesos, tenemos que sacar más plata a cambio de un dólar. Nuestra moneda pierde valor y el Banco de la República es el que se encargará de regular la moneda para que ella pues no pierda tanto valor. Pero pues allí pues ellos tomarán decisiones en la economía que sean las más convenientes. También se encargarán de regular los cambios internacionales. Allí en los cambios internacionales pues ya se podrán apreciar que pues en Colombia pues aparte de que está el peso, también se realizan operaciones con otras monedas, y entre esas operaciones se realizan operaciones con dólares, se realizan operaciones con euros, o se realizan operaciones con cualquier otro tipo de moneda allí. Por lo tanto, pues de acuerdo con ese tipo de variaciones podrán provocar o podrán producir que el precio de nuestra moneda pues vaya a perder valor, y ellos allí pues se encargarán en su momento de comprar por lo menos dólares o de vender dólares con el fin de que haya más cantidad de dólares circulando en la economía, haya menor cantidad de dólares circulando en la economía, haya mayor cantidad de pesos circulando en la economía o haya menor cantidad de pesos circulando en la economía. Ellos de acuerdo pues verán cuál es la situación económica que será que será mejor para nuestro país. También se encargan de regular el crédito. El Banco de la República les presta dinero a lo que son los bancos comerciales, a las instituciones financieras. Ellos les prestan dinero pues a esas entidades con el fin de que estas entidades puedan prestar el dinero pues a los inversionistas, a las personas. Allí por lo menos hay una niña que está trabajando en Bancolombia, entonces podrán entonces ir a Bancolombia los usuarios de ese sistema financiero con el fin de o abrir una cuenta de ahorros o con el fin de sacar algún CDT o el fin de por lo menos solicitar un crédito, ya sea de libre inversión o de vivienda, un crédito hipotecario, un crédito de vehículo. Entonces las personas acuden son a los bancos comerciales, y los bancos comerciales para poder tener esa cantidad de dinero pues van y solicitan dinero a través de créditos al Banco de la República. El Banco de la República es el que se encarga de regular esos créditos, y por ellos pues ellos fijan lo que es una tasa de interés allí interbancaria. También emitir la moneda legal. La emisión de la moneda es la creación de la moneda. Ustedes logran apreciar un billete que tengan allí y aparecen una fecha en los cuales fue creada esta moneda. Entonces, la única entidad, el único organismo encargado de emitir la moneda en Colombia es el Banco de la República. Ningún banco comercial puede realizar moneda colombiana, ni ninguna otra entidad distinta al Banco de la República, es el único. Anteriormente, pues existieron, pues a lo largo de la historia, antes de la misión Kemmerer, que fue por allá en el año de 1923, existieron pues una serie de bancos regionales, y cada uno de esos bancos, el Banco de Cartagena, el Banco de Pamplona, el Banco pues, de Bogotá ya existía, ellos emitían un tipo de moneda allí, pero pues ya
después con la misión Kemmerer, que fue la que creó el Banco de la República, porque el Banco de la República fue creada a partir de esa misión Kemmerer, porque es que antes de que se hiciera esta misión Kemmerer, también existieron una serie de bancos centrales. Por allá en 1895 más o menos, existió ya uno que fue el Banco Central, después existió fue el Banco Nacional, allí como en 1905, y de acuerdo con pues los malos manejos que le lograron dar en ese momento, pues tenemos que mirar que por allí, por ese periodo de tiempo también se dio lo que fue la guerra de los 1000 días, también en 1913 dio lo que fue la separación de Panamá. La situación en Colombia pues no estaba tan buena en ese entonces, que veían que una de las formas que ellos podían tener para que pues, o los gobiernos podían es crear moneda pues a través de los bancos centrales que estuvieron en su momento. Y esa creación de moneda fue creando problemas inflacionarios. Por lo tanto, pues en 1923 con la misión Kemmerer, lo que hizo fue la creación del Banco de la República, y ya con ello, pues ya el Banco de la República pues ha venido teniendo una evolución en el tiempo, y ya en el año 1991, con la Constitución Política de Colombia de este año, la nueva Constitución Política, pues el banco le dio fue esa autonomía que le estaba haciendo falta, por cuanto pues los gobiernos de turno podían manipular para tomar decisiones. Allí entonces el Banco de la República es el encargado de emitir la moneda legal. También es el encargado de administrar las reservas internacionales, y esas reservas internacionales se dan en este intercambio comercial que se dan entre importaciones y exportaciones, ese comercio, el comercio internacional. Aquellos dineros que ingresan al país producto de las exportaciones, lo que son los dólares, son lo que se llama reservas internacionales, y esas reservas internacionales lo que hace, las administra el Banco de la República, y es el que se encarga de mantenerlas allí para acumularlas, y en algún momento de la historia podrá determinar si estas reservas internacionales podrán ser usadas para de pronto periodos de crisis. Vamos a mirar acá por menos un momento reservas internacionales en Colombia. ¿Qué nos pueden decir en cuánto se encuentran en la actualidad? Sí. Al finalizar el año 2020, las reservas internacionales del país ascendieron a la cifra de 59.030,8 millones de dólares, un 11% más que en el año 2019. El Banco de la República afirma que el nivel existente de reservas es superior al necesario para enfrentar escenarios adversos que puedan ocurrir en el año 2021. Pues esta es una noticia ya anterior, y ellos lo que decían, bueno, de acuerdo con esta, de acuerdo con esa situación que estamos presentando de pandemia, en algún momento pues preveían que podían ser empleadas ese tipo de reservas internacionales. Ingresemos al Banco de la República y muestran de las reservas internacionales. Reservas internacionales del Banco de la República. Las reservas internacionales son los activos externos bajo el control de las autoridades monetarias, expresado principalmente en divisas, moneda extranjera y depósitos y valores en moneda extranjera, el oro monetario, derechos especiales de giro, la posición de reserva del Fondo Monetario Internacional y otros activos. Para que un activo externo sea parte de las reservas internacionales, se requiere que las autoridades tengan el control directo y efectivo sobre el activo, y que se pueda disponer de inmediato con el fin de corregir desequilibrios de la balanza de pagos. La balanza de pagos, ¿qué viene siendo? La diferencia que hay entre importaciones y exportaciones. Cuando son mayores las exportaciones que las importaciones, allí entonces estamos diciendo que hay un superávit en la balanza de pagos. Cuando son mayores las importaciones a las exportaciones, estamos diciendo que existe un déficit de la balanza de pagos. Aquí también nos aparecen lo que son las operaciones de mercado abierto, pero vamos entonces a continuar referente a lo que era el Banco de la República. Bueno, estamos mirando el artículo 371
Vamos a continuar acá con el artículo 371. Ok, entonces, ya decimos, funciones básicas, regular la moneda, regular el peso colombiano, los cambios internacionales y el crédito, emitir la moneda legal, administrar las reservas internacionales, ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito y servir como agente fiscal del gobierno. Entonces, esas son las funciones que le dan al Banco de la República el artículo 371 de la Constitución. Todas ellas se ejercerán en coordinación con la política económica general. El banco rendirá al Congreso de la República, pues conformado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, informe sobre la ejecución de las políticas a su cargo y sobre los demás asuntos que le soliciten. Ya podemos apreciar allí, el Banco de la República, pues es un órgano que ejerce funciones de central. Está organizado como personería jurídica, es una empresa allí que está conformada y es de derecho público y por tanto tiene que rendir informes. Aunque tenga autonomía, debe rendir informes de cuáles son los movimientos, cuáles son las decisiones que ha tomado el Banco de la República con el fin de pues, mantener la regulación de la moneda en el país. Entonces, ellos rendirán información acerca de todo esto que nos muestran acá, si están ejerciendo efectivamente las funciones para los cuales la Constitución Nacional les confirió. Seguidamente, aparece el artículo 372 de la misma Constitución Política de Colombia. Y allí nos muestran qué viene siendo lo que es la Junta Directiva. La Junta Directiva del Banco de la República será la autoridad monetaria, cambiaria, y crediticia. Entonces, ese tipo de autoridad lo dice la Junta Directiva del Banco de la República. ¿Listo? Entonces ya podemos apreciar que es nuestra autoridad, es la autoridad monetaria. Conforme a las funciones que le da la ley, aquí inicialmente estamos diciendo, pues, hay unas funciones que les está otorgando la Constitución Política, pero la ley puede ejercer unas funciones también. Entonces, de acuerdo con ellas, con esas funciones que le asigne la ley, entonces las leyes sí son proferidas por el Congreso de la República, tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes, y deben surtir una serie de debates allí. Cada Cámara, entonces se dice que en Colombia nuestro Congreso es bicameral. Bicameral quiere decir que existen dos cámaras. Existe la Cámara Alta, que es la del Congreso, la del Senado de la República, y existe la Cámara Baja, que es la de la Cámara de Representantes. Allí la Cámara Alta, que es la del Senado de la República, tiene circunscripción nacional. Y ustedes ven cuando viene la época de elecciones que hay candidatos que pertenecen a algunos partidos políticos o a algunos movimientos significativos de personas que aspiran a esos cargos, a ese cargo del Senado de la República, y van por todo el territorio nacional buscando votos con el fin entonces de ser elegidos y pues empezar a cumplir funciones como senadores. Allí en Cúcuta, cualquiera de ustedes que estén ubicados en la ciudad de Cúcuta pueden votar por cualquier candidato que no sea de Santander,
puede que sea Santander, que sea Boyacá, de Cundinamarca, de Tolima, de Huila, de Antioquia, del Valle, del Atlántico, de cualquier región del país, entonces pueden ustedes elegirlos. Mientras que cuando se habla de la Cámara de Representantes, tiene circunscripción departamental, y allí entonces vemos que los candidatos ser elegidos por personas que votan en Norte de Santander, por ciudadanos. Si ustedes tienen inscrita la cédula en Cúcuta, Pamplona, Ocaña o cualquiera de esos 40 municipios del departamento, podrán sobreelegir a candidatos que sean inscritos en Norte de Santander, que sean de Norte de Santander. Usted podrá votar por un candidato que sea de Santander, y en Santander podrán votar por un candidato que sea de Norte de Santander. Entonces, ahí voy diciendo que el Congreso es encargado de realizar la Cámara, la ley de Colombia. Entonces, pues, decimos que Colombia pues, existe la división de poderes, el poder, pues, el poder del presidente de la República y todos los ministros que están ahí acompañan al presidente, el poder ejecutivo, bueno, el legislativo es el poder del Congreso de la República, que está a cargo del Senado de la República y la Cámara de Representantes, y el poder ejecutivo está a las Cortes, entonces podemos la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, existe una distribución que es nacional y una distribución lo que es departamental allí. Entonces, todo ello pues, es como para mencionar un poco cómo es que está distribuido por lo menos los poderes en Colombia, pero pues mirando por lo menos lo que estamos allí, es autoridad monetaria, cambiaria y crediticia conforme a las funciones que le asigne la ley. La ley son hechas por el Congreso de la República, la ley no son hechas por concejales, las leyes no son hechas por diputados, las leyes no son hechas por alcaldes, las leyes no son hechas por gobernadores. El presidente de la República en su momento podrá tener, como la situación que se enfrentó ahorita en pandemia, solicitar por un periodo muy corto de hacer proyectos con peso de ley. Entonces allí vemos en sus proyectos con peso de ley, que son los que pueden hacer el presidente de la República, pero por situaciones como las que se logró presentar por motivo de la pandemia. Ahí continuamos, artículo 372, la Junta Directiva del Banco de la República tendrá a su cargo, ¿qué tendrá a su cargo? La dirección y ejecución de las funciones del banco. Entonces allí podemos apreciar que el Banco de la República tiene un director. Ahí vemos, existe el director del Banco de la República, pero el director del Banco de la República no toma la decisión. Él simplemente pues dirige allí pues esa junta directiva y es el que saldrá pues a los medios pues a informar, a comunicar, a notificar de acuerdo a los cambios, de acuerdo a esos informes que se logren dar mes a mes. Pero pues estas funciones son ejercidas por la Junta Directiva del Banco de la República. Existe un director y existe la Junta Directiva. La Junta Directiva en pleno es la que toma las decisiones. El director es el que saca la cara allí ante el país. Tendrá a cargo también la Junta Directiva la ejecución de las funciones del banco. Entonces, cada una de estas funciones del banco, ¿cuáles son? La moneda, internacionales, el crédito, emitir moneda legal, sucesivamente todas esas funciones corresponderán a la Junta Directiva del Banco de la República. ¿Y cómo estará conformada esa Junta? Pilas allí, por 7 miembros. Entre ellos están el ministro de Hacienda, que será quien presidirá esa Junta Directiva. Entonces, es lo que es el director de la Banco de la República, que está allí, existe la Junta Directiva. Esta Junta Directiva del Banco de la República, que es la que toma las decisiones, está conformado por 7 miembros, y el primero de ellos es el ministro de Hacienda, quien es el que va a presidir esa Junta Directiva. El ministro de Hacienda no toma las decisiones. El ministro de Hacienda es uno de esos 7 miembros y podrá de pronto, pues, debatir y podrá de pronto llegar y opinar o podrá de pronto proponer, pero es la Junta en pleno de los 7 miembros la que toma las decisiones. El gerente del banco será elegido por la Junta Directiva, entonces allí, y será miembro de ella. Entonces podemos apreciar que el ministro de Hacienda, quien es el que va a ir, también va a ser gerente del banco, y ese gerente del banco pues es elegido por la Junta Directiva, y entonces es el segundo miembro. Entonces podemos apreciar, los miembros son ministro de Hacienda, quien preside, y el gerente del banco está allí. Los 5 miembros restantes, entonces vemos, el ministro de Hacienda pues va cambiando, ese ministro de Hacienda pues cambia de acuerdo pues a los periodos pues presidenciales. El presidente de la República es el que se designará cuál será el ministro de ramo, cuál será el ministro de Hacienda para ese entonces, y mirará
si durará los 4 años o durará menos tiempo, si durará 1 año, 2 meses, 6 meses, de acuerdo pues como está ejerciendo sus funciones, o de acuerdo a las necesidades, o de acuerdo también allí a la burocracia política, el presidente de la República podrá pues ubicar su ministro de Hacienda, pero el ministro que esté allí en su momento es el que se encargará de hacer parte de esta junta directiva. Los 5 miembros restantes, vamos aquí los 5 miembros restantes. Dedicación exclusiva. Serán nombrados por el presidente de la República para periodos prorrogables de 4 años. Aquí tenemos que tener cuidado con ello. No quiere decir que Iván Duque llegó. Iván Duque cuando llegó, vamos a cambiar los 5 miembros. Sí, porque están diciendo que es el presidente de la República el que se encarga de cambiarlos, ¿no? Entonces, esos 5 miembros serán nombrados por el presidente de la República para periodos prorrogables de 4 años. Entonces, terminan ese periodo de 4 años y podrán por ser prorrogados por otro periodo más. Entonces, reemplazados 2 de ellos cada 4 años. Allí. Entonces, de esos 5 que están allí, 2 deben ser reemplazados cada 4 años. Sí. Y entonces, ¿con qué fin? Con el fin de que no vayan a ser mayoría, allí por lo menos lo que es el presidente de la República no vaya a tener, no vaya a tener miembros en esa junta que vayan a dar mayoría, y con ellos, al dar la mayoría, puedan entonces tomar decisiones de acuerdo a lo que el gobierno le convenga, porque las decisiones las suma la junta directiva del Banco de la República, y decimos que el Banco de la República tiene autonomía, entonces es autónomo, no depende como tal directamente del gobierno. Reemplazados 2 de ellos cada 4 años. Entonces, allí también esto, no es que por lo menos cuando llegue Iván Duque ya hay miembros del banco, miembros que hacen parte de la junta directiva, y cuando pues empieza el presidente Iván Duque, él tiene que pues continuar los miembros que vienen del presidente anterior. Entonces, de Santos, cuando estuvo Santos, pues también habrá miembros en la actualidad del presidente Santos en la junta directiva del Banco de la República, con el fin de que no ir de pronto a tener un peso mayor allí y a tomar injerencia en las decisiones. Los miembros de la junta directiva representarán exclusivamente el interés de la nación. Ok, allí no podrán existir intereses particulares, no podrán existir intereses de pronto de los miembros que están allí. Tienen que tomar decisiones de cuáles son los intereses que le competen a la nación. El Congreso dictará la ley a la cual deberá ceñirse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones, y las normas con su gestión, a las cuales el gobierno expedirá los estatutos del banco, en la que se determinen, entre otros aspectos, la forma de su organización, su régimen legal, el funcionamiento de la junta directiva y el consejo de administración, el periodo del gerente, las reglas para la constitución de sus reservas, entre ellas la de estabilización cambiaria y monetaria, y el destino de los excedentes de sus utilidades. El presidente de la República ejercerá la inspección, vigilancia y control del banco en los términos que señale la ley. Entonces, aunque no tenga injerencia directamente, pues sí podrá inspeccionar y vigilar las decisiones que pronto podrán ser tomadas por la Junta Directiva del Banco de la República. Entonces, vamos a mirar qué ha ocurrido acá. Aquí está por lo menos la ley que deberá ceñirse el Banco de la República. Entonces tocaría consultar cuál es esa ley para que esté ejerciendo el Banco de la República sus funciones. Artículo 373. El Estado, por intermedio del Banco de la República, velará, por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva, la moneda. No puedo esto, entonces, sabemos que la moneda en Colombia pues viene dada por el peso colombiano, y pues tienen que darle un manejo en ese, pues mantener esa capacidad adquisitiva de la moneda.
No nos puede pasar acá en Colombia lo que le está pasando por lo menos a Venezuela con el precio del bolívar, que perdió valor prácticamente, pues eso casi no vale pues casi que nada, o sea, es un valor allí que pues no tiene. Entonces allí el Banco de la República es el que se encargará de velar por este mantenimiento de esa capacidad adquisitiva de la moneda. El banco no podrá establecer cupos de crédito, ni otorgar garantías a favor de particulares, salvo cuando se trate de intermediación de crédito externo para su colocación por medio de los establecimientos de crédito o de apoyo transitorio de liquidez para los mismos. Las operaciones de financiamiento a favor del Estado requerirán la aprobación unánime de la Junta Directiva, a menos de que se trate de operaciones de mercado abierto. El legislador en ningún caso podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o de los particulares. Entonces, ustedes allí logran entonces apreciar lo que viene siendo las funciones que tiene el Banco de la República. Vamos a ingresar directamente a la página del banco, a ver qué información podemos tener allí de primera mano. Ok, entonces allí podemos apreciar el banco, noticias y publicaciones, estadísticas, servicios, parte cultural, contactos, la moneda del bicentenario. Vienen acá pues una serie de noticias, está cargando la página. Vamos a mirar qué tipo de noticias nos pueden entregar acá. Banco de la República emite moneda conmemorativa del bicentenario, pero pues es una moneda del año 2019. Minutas de la Junta Directiva del Banco de la República del 30 de septiembre del 2021. Mira esa minuta que nos dice. Sí. Dice, en su sesión del septiembre 30, la Junta Directiva del Banco de la República decidió por unanimidad iniciar un proceso de organización de la política monetaria con el propósito, incrementó la tasa de interés de política en 25 puntos en su decisión por mayoría de 4 a 3, llevándola a 2%. Entonces, en esa decisión de 30 de septiembre, incrementó la tasa de interés que por motivos de pandemia logró estar en el 75. Entonces, logró incrementarla a 2 porcentuales. Los miembros que dividieron de la decisión mayoritaria votaron a favor de un aumento de 50 puntos básicos. Entonces, lograron incrementar esos 25 puntos. Estaba el 1,75 y para 2%, hay unos aquí 3 miembros de 7, o sea, hubo 4 que decidieron subir los puntos. Y había 3 que querían que subieran. Se prevé que, pues ya como se reactivó la actividad económica paulatinamente, el nivel de, pues empezó a circular un mayor número de monedas, pues las personas tienen trabajo. Bueno, o sea, pues cuando en la época de pandemia pues dejaron de elaborar allí, entonces nuevamente se ha ido activando y eso ha originado que el nivel de los precios se incremente, se genere un proceso allí como inflacionario, y previendo ello, entonces el Banco de la República lo que hizo fue incrementar 25 puntos porcentuales. La decisión unánime de ajustar al alza la tasa de interés e iniciar un proceso de normalización de la política monetaria tuvo en cuenta los aspectos que se resumen a continuación. Los indicadores disponibles al tercer trimestre. ¿Cuál es el tercer trimestre? Enero, marzo, abril, junio, julio, septiembre. Sugieren que el Producto Interno Bruto ha ganado dinamismo después del retroceso parcial que sufrió en el segundo trimestre
debido a los choques ocasionados por los bloqueos y el tercer pico de la pandemia. Entonces, vemos que el segundo trimestre pues de este año estuvo dado pues esa serie de bloqueos que se dieron pues, en varias ciudades del país y pues originó también esto situaciones negativas en la economía, ¿no? Entonces, la economía quería como que empezar a reactivarse y esa serie de bloqueos lo que hizo fue como paralizar. Entonces, ellos al ver que después de pasar esos bloqueos y después de pasar ese tercer pico de la pandemia, la economía pues ha tenido un mejoramiento, lo que hacen es incrementar estos puntos porcentuales, 25 puntos porcentuales. El buen desempeño de la demanda interna, ¿qué es la demanda interna? Lo que consumimos acá en Colombia, liderada por el consumo privado, pues acá en Colombia, pues existen las empresas que son las que también se encargan de consumir, al igual que el fortalecimiento de la demanda externa, pues lo que proviene del exterior, han sido factores importantes para la economía, para que la economía retome su senda de recuperación. La mejora en los términos de intercambio y una recuperación de la inversión también han contribuido al crecimiento económico. Con base en estas dinámicas, el equipo técnico decidió revisar al alza su pronóstico de crecimiento del 8,6% para el año 2021 y a 3,9% en el año 2022. Con ello, los excesos de capacidad productiva serían menores y se estarían cerrando a una velocidad mayor que la contemplada anteriormente. Continuamos. En agosto, la inflación anual continuó su tendencia al alza y se ubicó por encima de lo esperado, alcanzar el 4,4%. La inflación básica medida por el IPC sin alimentos ni regulados se situó en 2,3%. Entonces allí pues hay varias formas de calcularla. Hay unas que no toman en cuenta ni los alimentos, ni lo que son los regulados allí, lo que es los energéticos. La presión inflacionaria ha tenido origen en gran medida en choques de ofertas locales e internacionales de carácter transitorio, pero de diversa duración, que comprometen la convergencia de la inflación a la meta en el corto plazo. Además, la reversión parcial de algunos alivios de precios acentuó la presión alcista. Y allí pues continúan pues dando pues su postura para poder entonces incrementar 25 puntos porcentuales. En ese contexto, el equipo técnico revisó al alza los pronósticos de inflación hacia niveles que se ubicarían en un 4,5% y 3,5% para finales del año 2021 y 2022. Entonces, estaba mirando que esto era lo que preveían anteriormente, ¿no? Era un pronóstico que estaban 4,5 y 3,5. Ellos ahorita pueden apreciar que entonces se encuentra en el 8,6% y al 3,9%. Y se cuenta cómo mejora la situación económica, ¿no? Entonces ellos están haciendo ahorita un pronóstico. En este momento, en septiembre, dicen que el pronóstico está en el 8,6%, pero antes, 3 meses antes, decían que el pronóstico está en 4,5%. Antes del 4,5% pues venía dado por los movimientos que se hubo de los paros allí y el tercer pico. Pero como ya esto ocurrió, entonces el pronóstico de la economía va a mejorar al 8,6% para este año 2021. Y aquí el pronóstico para el año 2022, ahorita en septiembre, se dice que está en el 3,9% y antes estuvo en 3,5%. Entonces, den cuenta que los pronósticos han permitido que, pues, que el crecimiento económico se prevea que va a ser mayor y por ello, pues, entonces ellos decidieron, pues, incrementar lo que en 25 puntos porcentuales, lo que es la tasa de interés. Las encuestas y las otras medidas recientes muestran que las expectativas de inflación han aumentado, aunque a mediano plazo se mantiene alrededor de la meta. Entonces, hay una inflación meta que está en el orden del 3%. El equipo técnico pronostica que el déficit de la cuenta corriente se ampliaría desde el 3,6% del PIB registrado en el año 2020 a 5% del PIB en el 2021 y a 4,5% del año 2022. Ahí también cuenta una evaluación de riesgos. Consideró la eventualidad de un recrudecimiento de la pandemia que afecte a la recuperación de la demanda interna y externa.
Esta demanda interna y externa fue afectada por la pandemia del COVID-19, en las que pues hubo que verse obligado pues a sacar a la población al confinamiento. Igualmente, contempló la posibilidad de que la desviación de las expectativas de inflación respecto a la meta adquiera un carácter persistente que estimule una indexación a una inflación más elevada. El dilema de política inherente en esos riesgos fue ampliamente discutido. Entonces allí pues ellos empezaron a mirar cuáles eran los efectos que iban a tener en la inflación allí y cuál era el porcentaje del incremento de la tasa de interés. Entonces, unos debatieron que pues miremos en cuenta cuál es el riesgo que se puede tener. Bueno, entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pero en la decisión de septiembre del año 2021, entonces se logran apreciar que se incrementó en 25 puntos porcentuales. Permítame un momentico, me toca regresar. Bueno, listo, ya entonces he regresado acá. Entonces, ahí lo que yo quería mostrarles era lo que es las funciones que tiene el Banco de la República. Para hacer eso, alusión ya para la siguiente clase, tenemos que entonces ingresar a mirar lo que es la inflación. Entonces, un momento, pues voy a dejar de presentar. Si tienen algún tipo de pregunta con respecto a lo que hemos visto hasta el momento, pues escucho. A ver, jóvenes. Elisa. Dígame, profe. Oye, que si existe algún tipo de preguntas allí con lo que hemos visto hasta hoy. No, profe, es que tengo ruido aquí en la casa, entonces no puedo hablar. No, profe, yo no tengo preguntas. Igual yo tenía todo abierto No. porque como usted había dicho que tocaba investigar todos los términos, entonces por lo menos tenía conocimiento básico de significados. Ok, sí, entonces mire, es que vamos allí. Es que antes de entrar con inflación, tengo que entrar con el IPC. Y hay que diferenciar que IPC no es lo mismo que inflación. El IPC está a cargo del DANE. La inflación, ya por lo menos esto estará a cargo del Banco de la República. O sea, el Banco de la República es el que por mandato constitucional estará a cargo de mantener el valor de la moneda. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la cantidad de dinero que debe circular? Entonces, por ello es que es importante diferenciar IPC por un lado y por el otro lo que es inflación. ¿Listo? Las cifras que pueden dar acá en IPC, esas cifras que son unos resultados, pueden ser empleados aquí para decir esta economía está presentando efectos inflacionarios. ¿Listo? Es lo que puede presentarse. Por ello, pues que primero tratar el IPC y hacer una introducción de acuerdo con las funciones del Banco de la República que vienen por Constitución colombiana. ¿Listo? Para la siguiente clase ya adentrarnos un poco a lo que es la inflación. Y ya en la siguiente clase vienen esas series que habíamos
dejado como tarea. ¿Listo? Y esa inflación, entonces, ¿qué es inflación? ¿Qué viene siendo inflación? ¿Qué es esta inflación? ¿Qué es hiperinflación? Y así sucesivamente. Entonces, eso viene siendo la siguiente clase, pero pues yo no me puedo ingresar acá con inflación sin antes haber dado lo que es IPC. ¿Listo? Ok, profe. Y que comprendan las diferencias. O sea, cuando dicen, no, es que el DANE calcula la inflación, no. El DANE solo hace encuestas. Y esas encuestas salen datos. El DANE no se encarga de la política económica del país. La política económica pues estará conformada por la política monetaria, que está a cargo del Banco de la República, estará conformada por la política fiscal, que está a cargo también está a cargo del gobierno central, de la política crediticia, también Banco de la República, por la política cambiaria, también Banco de la República. Entonces, todas estas conjunto de políticas, ahí el DANE no aparece. El DANE es simplemente una institución, realiza una serie de encuestas para poder mirar cuál es el comportamiento de los precios de una economía, de los precios de una canasta de bienes y servicios, también para conocer las cifras de cuál es el desempleo que se puede dar, ¿sí? Cuál es el índice de precios al productor, y hay una serie de encuestas que realizan allí. ¿Listo? Eso lo hace el DANE. Simplemente encuestan, salen datos, y esos datos son tomados para tomar decisiones de política, ¿sí? Para tomar decisiones de política monetaria. El Banco de la República toma en cuenta los datos del DANE. Con esos datos, porque hace un trabajo arduo, listo, uno llega y recopila, muestra los datos, muestra cuáles son los datos, de acuerdo con esos datos se hacen estudios, listo, cómo está haciendo el desempleo en la ciudad de Cúcuta, cómo está haciendo el comportamiento de los precios en la ciudad de Cúcuta. Entonces, pues, todos estos datos sirven para hacer estudios. El DANE lo que hace es recopilar los datos, pero el DANE no participa en la política. ¿Ok? La política lo que participa Banco de la República, Gobierno Central, entre otros. ¿Listo? Entonces, es lo que yo quiero, por lo menos, o sea, como conclusión de la clase, era tomar en cuenta las diferencias entre el IPC, que es DANE, y la política, pues en ese momento monetaria, que es Banco de la República, por mandato constitucional, Constitución Política de 1991, artículo 371, artículo 372 y artículo 373. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Listo. Entonces ya pueden entonces continuar ustedes allí. Miren, aquí la mascota empieza también a intervenir y que quiere que estén también pendientes de él. Muchachos, estamos a 21 de octubre. No, lunes no es festivo. Yo estaba pensando que era festivo. No, el lunes es clase normal, ¿listo? Lunes clase normal. Y el lunes, entonces, al lunes viene la tarea. Estén pendientes del plan, ¿no? Tengo que habilitarle pues, lo que son las tareitas que le había dicho, ¿no? Guarden las tareitas, guárdenlas allí. En algún momento yo habilito el plan y empiezo a pedirlas todas, ¿listo? Listo, sí, señor. Bueno, Karen, llegaste. Cuando también llamé lista no estabas. Sí, profe, no alcancé a estar porque estuvo intermitente mi internet y estaba saliendo del trabajo. Entonces, mire, rápidamente voy a llamar entonces quiénes son los que no estuvieron. Nicolás, yo no sé qué pasó con Nicolás, hombre. Está por allá en Medellín y yo no sé qué hizo Juliana cuando estuve en Medellín, que el hombre cuando estaba Juliana sí estaba en clase. Miguel Mauricio no está. Tania, ahí Tania Paola, ¿sí está por Profe, ahí? Tania le había escrito por chat. Listo, muchas gracias allí. Entonces, ok, Tania Paola, sí está. Entonces, Emerson, Karen, Mercedes. Presente. Ay, qué bien, Karen Mercedes. Bien. Caridad Vanegas. Caridad no está. Entonces, Karen sí estuvo, Karen sí estuvo. Y Tania sí, Caridad no estuvo, ni Caterine. Nasli Juliet Quintero. ¿Nasli llegó o no llegó? ¿Nasli llegó o no llegó? Bueno, listo. Entonces,
allí los que llamamos los inasistentes y todos los demás, bueno, listo. Muchachos, muchísimas gracias, voy a terminar antes la grabación. Deseo que pasen una feliz noche, ¿listo? ¿Cómo les pareció la clase? Muy tediosa hoy, muy distinta a la clase.